Este, Bueno, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias a todos por estar presentes, a pesar de la situación que cada uno está viviendo en sus casas. Voy a intentar compartir pantalla. Ahí se me confirman que se ven. sí, yo te confirmo que se ve. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, empezamos. Eh, Buenos días. De nuevo, muchas gracias a todos por estar. Eh, Les voy a presentar mi trabajo de tesis doctoral, con el cual voy a optar al título de doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires. El mismo se titula Interacción a nivel genético-molecular entre el parasitoide Diatosmimorpha longicaudata y sus hospedadores Ceratitis capitata y Anastrepa fraternus. El trabajo que lleva... Perdóname, ¿Sí? Claudia, lo que te voy a Sí, pedir si podés levantar un poco eso para que se te escuche ¿sí? mejor. Si podés, sí. Sí, bueno, el trabajo fue llevado a cabo bajo la dirección de la doctora Silvia Lanzavecchia en el Laboratorio de Insectos de Importancia Agronómica del Instituto de Genética de Linda Castellano. Comenzamos hablando del parasitoide Diacasmimorpha longicaudata. Es un coinobionte perteneciente al orden Hymenoptera, familia Braconidae. Es un endoparasitoide obligado de estadios larvales de moscas de los frutos de los géneros Anastrefa, Bactrocera, Stachys, Ceratitis y Toxotripana. Es de amplia distribución natural desde su sitio de origen, que es el sudoeste asiático, hasta los diversos puntos en los que fue introducido como agente de control y logró estabilizarse. Presenta un ciclo de vida holometábolo con estadios de desarrollo de huevo, larva, pupa y adulto, y presenta genética haplodiploide. El ciclo de vida del parasitoide comienza cuando la hembra parasitoide deposita sus huevos dentro de la larva hospedadora, que a su vez se encuentra dentro del fruto infectado. Los siguientes estadios de huevo, larva y pupa ocurren dentro de la larva hospedadora, mientras que el adulto es de vida libre. Aproximadamente tarda 15 días en emerger, siendo primero el macho y unos días después la hembra. Es un parasitoide solitario y solo se desarrollará un adulto que emergerá a pesar de condiciones de superparasitismo que a veces suelen darse en condiciones de cría. Uno de los hospedadores de importancia económica en Argentina es la mosca de la fruta Ceratitis capitata o mosca del Mediterráneo. Es una mosca perteneciente al orden Diptera, familia Tephrichidae, de amplia distribución mundial, originaria del África subsahariana. Presenta al día un registro de 321 especies hospederas, entre las cuales las más afectadas son la familia de las mirtáceas, las rosáceas, las rutáceas y las solanáceas. El otro hospedador de importancia económica en Argentina es Anastrepa fraterculus, o mosca sudamericana de la fruta. También es un díptero perteneciente a la familia Tephrichidae. Se extiende a lo largo del continente americano en forma de 8 morfotipos en un complejo críptico de especies. En Argentina se encuentra infectada por el morfotipo Anastrepa fraterculus 1, que es el que analizaremos en este trabajo. Registra 140 especies hospedadoras, dentro de las cuales las familias de las mirtáceas y las rosáceas son las más afectadas. Ambas especies presentan un ciclo similar, el cual es holometábolo y comienza, y les voy a contar el ciclo de vida teniendo en cuenta las condiciones de laboratorio que llevamos a cabo en la cría. El ciclo comienza con la cópula y fecundación de las hembras. Estas, en condiciones de la naturaleza, ponen sus huevos dentro del fruto, y en condiciones de laboratorio utilizamos dispositivos plásticos con agujeros en donde la mosca puede introducir su ovipositor y depositar sus huevos. Estos huevos se miden y se siembran en dieta larval artificial.
En la dieta transcurren los 3 estadios larvales que transcurren dentro del fruto si se encuentra en la naturaleza, y llegando al final del estadio larval 3, las larvas reptan hacia el sustrato de pupación, que en el caso del laboratorio se trata de vermífugo. Estas pupas son recuperadas mediante un proceso de tamizado y acondicionadas en jaulas de aluminio y mosquitero en presencia de agua y comida a la espera de la emergencia de los adultos para reiniciar nuevamente el ciclo. En Argentina, estas moscas son plagas de importancia económica, ya que provocan pérdidas millonarias a la producción frutihortícola debido a no poder comercializar fruto dañado por el evento de oviposición de la hembra o debido a restricciones de importación de países libres de estas plagas. En Argentina, los principales exportadores y productores de fruta se encuentran en la Patagonia, en la provincia de Mendoza, en San Juan, en la Mesopotamia y en el noroeste argentino. En Buenos Aires también podemos encontrar zonas productoras de cítricos y frutas de pepita. Para llevar a cabo acciones de control para estas plagas, en el año 1994 se creó el Programa Nacional de Control y Erradicación de Moscas de los Frutos, el cual lleva a cabo la implementación de técnicas de manejo integradas de plaga, que incluyen el control químico, el control cultural y el control a través de la técnica del insecto estéril, que fue desarrollada para Ceratitis capitata y que aún está en vías de desarrollo para Anastrefa fraternis. Para esta mosca solo al día de hoy se cuenta con control químico. Para ilustrarles la técnica del insecto estéril les voy a mostrar fotos de mi visita a la bioplanta del ISCAMEM en Mendoza. Allí se produce la cría masiva y artificial de Ceratitis capitata. La esterilización se lleva a cabo sobre una línea de sexado genético, la cual permite separar sexos mediante un desarrollo diferencial de machos y a través del color de pupa. Esta línea maximiza el beneficio de la técnica, ya que solo se liberan hembras, ya que solo se liberan machos, y no se liberan hembras, que son las que producen el daño al fruto en la oviposición. Estas pupas irradiadas son diseminadas por el campo de los productores para la liberación de los insectos estériles. Estos insectos copulan con los insectos salvajes y se produce una disminución en la descendencia viable, y en sucesivas repeticiones del proceso se produce una disminución en el tamaño poblacional de la plaga. El control biológico por enemigos naturales se basa en la liberación de parasitoides, patógenos, predadores, antagonistas o competidores de la plaga, con el fin de suprimirla o disminuir su tamaño poblacional a niveles por debajo del umbral de daño económico. En un estudio realizado en 2018, posiciona al control biológico por parasitoides en el primer lugar como la técnica de control más estudiada, y la plaga más estudiada es Ceratitis capitata. Dentro de este relevamiento, los parasitoides Diergamismorpha longicaudata y parasitoides del género Citalia son los más importantes estudiados como para ejercer el control sobre la plaga. Teniendo en cuenta la importancia de la técnica de control biológico por enemigos parasitoides, es que es importante estudiar la compatibilidad del sistema. Esta se da en el balance entre dos situaciones. Por un lado, la habilidad del hospedador, es decir, de la larva, de la mosca hospedadora, de reaccionar e impedir el desarrollo del parasitoide. Y por esto, mediante el desencadenamiento de una respuesta inmune. Y por otro lado, la habilidad del parasitoide de infectar al hospedador y de suprimir esa respuesta inmune que se desarrolla. La respuesta inmune en insectos está compuesta por dos componentes interactivos. Por un lado, el componente humoral, que incluye la síntesis y liberación de moléculas efectoras, como por ejemplo péptidos antimicrobianos. Por otro lado, el componente celular, que se basa en la diferenciación de células especializadas
que pueden llevar a cabo reacciones de fagocitosis, nodulación o encapsulación. Estas células son los hemocitos y en cuanto a su funcionalidad pueden dividirse en células cristal, que son las productoras de la enzima profenoloxidasa, que es la enzima clave en la síntesis de melanina, plasmatocitos, que tienen actividad fagocítica, y lamelocitos encapsulantes, que tienen propiedades adhesivas. La reacción de encapsulación contra huevos del parasitoide ha sido ampliamente estudiada en la mosca modelo Drosophila melanoma. Acá podemos observar depósitos de melanina alrededor del huevo, y mediante la técnica de microscopía por barrido eléctrico se pueden ver las capas de célula alrededor de la cápsula perfectamente formada. Esta cápsula es retenida en el cuerpo del hospedador tanto en estadio de pupa como en estadio adulto. Entonces, cuando ocurre la infección, ya sea por micro o macroparásitos, se producen moléculas asociadas al daño al tejido o a los patógenos. Estas moléculas se unen a receptores de reconocimiento de patrones del hospedador y liberan una cascada de transducción de señales que da como finalidad la activación de respuesta inmune, La melanización juega un papel importante en varios procesos fisiológicos del insecto. Por ejemplo, la cicatrización de heridas, la esclerotización cuticular y, como recién vimos, la inmunidad. Si bien el mecanismo bioquímico de melanogénesis es bien conocido, lo que aún está en vías de desarrollo es la cascada de señales regulatorias para activar la fenoloxidasa. La fenoloxidasa es la enzima importante en la síntesis de melanina, se encuentra como zimógeno en forma de profenoloxidasa. Cuando ocurre la infección y se activan los receptores de patrones de reconocimiento propios del hospedador, se desencadena una cascada de activación de serinas proteasas, que son las que activan la fenoloxidasa, clivando al zimógeno profenoloxidasa. Estas serinas proteasas están estrechamente reguladas por sus inhibidores, las serpinas. El nombre serpinas viene de inhibidor de serinas proteasas. Entonces, a lo largo de la coevolución, los parasitoides han adquirido la habilidad de invadir al hospedador y de suprimir su respuesta a través de diversas estrategias. Estas estrategias pueden ser pasivas, entre las cuales podemos encontrar la unión de los huevos a tejidos de parasitoides, a tejidos del hospedador, el superparasitismo y el mimetismo molecular. Este último se trata en la producción de epítopes compartidos por el hospedador que carecen de la acción de desencadenar una respuesta inmune. Por otro lado, estas estrategias también pueden ser activas, entre las cuales generalmente se destaca la producción de veneno. El veneno contiene factores de virulencia que pueden ser péptidos o proteínas que llevan a cabo la lisis de los hemocitos o la inhibición de la acción encapsulante de los mismos. Las partículas parecidas, similares a virus o VLP, fueron internalizadas en el genoma de los parasitoides y provocan la pérdida de citoplasma de los lamelocitos encapsulantes. La asociación con poli-DNA-virus también ha sido registrada como necesaria para un parasitismo exitoso. Los poli-DNA-virus son virus grandes cuyos viriones se producen en las células reproductivas de la hembra parasitoide y son inyectadas junto con el huevo. En la larva hospedadora, este virión integra su genoma al del hospedador y los productos génicos producen la disrupción de la reacción celular o alteran el crecimiento y el metabolismo del hospedador. La bacteria endosimbionte Wolbachia también ha sido registrada como partícipe de la interacción entre insectos.
Wolbachia es una bacteria perteneciente al grupo de las alfa proteobacterias, es intracelular, obligada y de transmisión materna. Filogenéticamente se la puede clasificar en supergrupos nombrados arbitrariamente con las letras A hasta la N, siendo los supergrupos A y B los más abundantes y propios de artrópodos. Los supergrupos C y D, por ejemplo, infectan nematodes filariales. Wolbachia quizás sea el simbionte intracelular más abundante sobre la Tierra. Posee mecanismos de parasitismo reproductivo que aseguran su transmisión. Entre estas manipulaciones reproductivas podemos encontrar la feminización del macho genético, la partenogénesis, la matanza del macho y la incompatibilidad citoplasmática. Wolbachia también puede actuar como simbionte mutualista teniendo otros efectos, como por ejemplo alterando el patrón de sueño del hospedador, alterando la frecuencia de alimentación, alterando comportamientos o alterando el patrón de memoria y aprendizaje en el hospedador. Al estudiar la respuesta inmune, el hallazgo de la resistencia a infección por virus inducida por Wolbachia resultó muy interesante. Y en cuanto a la interacción hospedador-parasitoide, se determinó que en el sistema Drosophila simulans Leptovirina boulardii, cuando Wolbachia se encuentra en el hospedador, sí, en Drosophila, produce una disminución en la eficiencia de la tasa de encapsulación, mientras que cuando se encuentra en el parasitoide, disminuye la probabilidad de supervivencia de la descendencia que dejó este parasitoide infectado dentro de la larva hospedadora. Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores, en nuestro sistema de estudio, es poco lo que se sabe respecto de la interacción y de la presencia de simbiontes. Entonces planteo el siguiente objetivo general: evaluar factores genéticos moleculares involucrados en la interacción parasitoide-moscas de la fruta, considerando efectos celulares y posibles simbiontes asociados. Para ello, propongo 3 objetivos específicos. El primero de ellos es caracterizar la reacción inmune de Ceratitis capitata a Anastrepha fraterculus ante el ataque del parasitoide Diacasmimorpha longicaudata, seguido de analizar la expresión de genes candidatos en Anastrepha fraterculus a participar en la respuesta inmune, y tercero, detectar y caracterizar simbiontes en nuestro sistema y determinar si participan de la interacción. Todos los insectos utilizados en estos ensayos son mantenidos en el Laboratorio de Insectos de Importancia Agronómica del Instituto de Genética del Intercastelar. Tanto el parasitoide como sus hospedadores se mantienen a nivel de cría experimental. Para cumplir con el objetivo 1, realicé ensayos citológicos con el objetivo de evidenciar la encapsulación del huevo de Diacasmimorpha longicaudata en larvas de Ceratitis. Para esto realicé exposiciones al parasitoide utilizando estas unidades de oviposición, en cuyo interior están las larvas de Ceratitis capitata en presencia de dieta larval. Estas larvas expuestas al parasitoide fueron disecadas bajo lupa a las 24, 48 y 72 horas para aislamiento del huevo del parasitoide y su visualización bajo microscopio para evidenciar la reacción de encapsulación. También se utilizaron larvas provenientes de líneas mutantes para el color de pupa que se encontraban en la cría del laboratorio. En este caso se analizaron la línea pupa negra, una línea pupa blanca y la línea pupa marrón, la utilizada como control es la salvaje. En este caso, las larvas expuestas al parasitoide se dejaron emerger y luego se calculó el porcentaje de parasitismo por emergencia de los parasitoides. Para el caso de la detección de encapsulación del huevo del parasitoide en larvas de Anastrepha fraterculus, se utilizó el método de oviposición forzada para generar las larvas parasitarias.
En este método, la larva es depositada sobre el ovipositor del parasitoide y el evento de oviposición es confirmado mediante la visualización del comportamiento de la larva. Esta se enrosca, se retuerce y luego permanece paralizada unos minutos. Después se recupera y puede seguir reptando normalmente. Las larvas parasitadas de esta forma fueron disecadas a las 24, 48, 72 y 96 horas para aislamiento del huevo del parasitoide y su visualización bajo microscopio. En este caso también se utilizaron líneas de Anastrepha fraterculus purificadas respecto de una característica en cuanto a la infección por Wolbachia que veremos más adelante. Para cumplir con el objetivo 2 de analizar genética y genómicamente genes de Anastrepha fraterculus, utilicé como insumo bioinformático el transcriptoma recientemente generado en el laboratorio de Anastrepha fraterculus, que se construyó utilizando el estadio adulto, tanto macho como hembras, y embriones de 72 horas de Anastrepha fraterculus. Sobre los más de 28.000 genes transcriptos anotados del transcriptoma, realicé un análisis por Gene Ontology para filtrar aquellas secuencias anotadas bajo categorías relacionadas con la respuesta inmune. Luego utilicé la estrategia por BLAST local para pescar secuencias de Anastrepha fraterculus que posean altos porcentajes de similitud con otras secuencias de otros dípteros previamente relacionadas con la respuesta inmune. En base a esos porcentajes de similitud, seleccioné transcriptos candidatos a participar en la respuesta inmune. Estos transcriptos, sobre la secuencia de estos transcriptos candidatos, diseñé oligos aptos para PCR cuantitativa utilizando plataformas online. Por otro lado, se parasitaron larvas de Anastrepha fraterculus mediante el método de oviposición forzada y otras larvas permanecieron sin parasitar para utilizar como control. A las 3 y 72 horas se tomaron muestras de estas larvas parasitadas para extracción de ARN total y síntesis del ADN copia, con el cual se va a evaluar la expresión de genes relacionados con la respuesta inmune en Anastrepha fraterculus mediante PCR cuantitativa. Para cumplir con el objetivo 3 de detección de simbiontes, partí del ADN realizando una extracción de ADN total de parasitoides en estadio adulto, tanto macho como hembras, ovipositores y glándula del veneno de hembras parasitoides, y sus hospedadores también en estadio adulto, tanto macho como hembra. Los simbiontes a evaluar serán el Diacasmimorpha longicaudata entomopox virus, el Diacasmimorpha longicaudata rhabdovirus y los simbiontes reproductivos Spiroplasma, Cardinium, Rickettsia, Arsenophonus, Hamiltonella y Wolbachia. La estrategia para la detección de los mismos se basa en la realización de una PCR estándar con oligos específicos para cada uno de los simbiontes, los cuales fueron previamente publicados y utilizados en la bibliografía de referencia. En su mayoría, estos oligos permiten la amplificación de un fragmento del gen ribosomal de cada uno de estos simbiontes. Solo para el caso del Diacasmimorpha longicaudata entomopox virus, diseñé primers basándome en las secuencias previamente publicadas para 2 genes de este virus. Luego de la PCR, para visualizar el producto de amplificación, se realizó electroforesis en geles de agarosa. Cuando se obtuvo el producto de amplificación del tamaño esperado, según los primers utilizados, este fue purificado, enviado a secuenciación y luego se analizó la secuencia obtenida. Dado el resultado positivo de Wolbachia en Anastrepha fraterculus, se llevó a cabo una caracterización a nivel de secuencia utilizando la secuencia del gen WSP,
que es un gen de la proteína de superficie mayoritaria de Wolbachia. También se utilizó el sistema de tipificación por multilocus, el cual es un sistema para tipificación de Wolbachia utilizado mundialmente y se basa en el análisis de secuencia de 5 genes housekeeping, de los cuales se puede obtener el alelo respecto de la secuencia. La combinación de alelos de cada uno de estos genes da lugar al sequence type, que es un numerito con el cual se identifica la cepa de Wolbachia. Además, se caracterizó la secuencia de otros 7 genes adicionales al sistema MLST para detectar la presencia de variantes de Wolbachia en Anastrefa fraterna. Con el objetivo de lograr obtener líneas libres de Wolbachia, realicé tratamientos con antibióticos, probando tetraciclina, rifampicina en diferentes concentraciones. Estos antibióticos fueron mezclados en la dieta larval, sobre la cual se sembraron huevos de Anastrefa fraterculus provenientes de la cría, y luego se midieron parámetros biológicos que nos pueden dar una idea acerca del daño que provocan estos antibióticos en la vida de la mosca. Para corroborar el efecto de los antibióticos sobre la infección de Wolbachia, utilicé la PCR estándar sobre el gen ribosomal. Con estas líneas libres de Wolbachia voy a analizar la interacción que tiene, si Wolbachia tiene interacción frente al parasitismo por Diacasmimorpha longicaudata, realizando un ensayo de parasitismo utilizando estas larvas infectadas y libres. Las larvas tratadas con antibióticos fueron mantenidas durante 2 generaciones sin el agregado de antibiótico para recuperación de la microbiota intestinal. Luego, estas larvas fueron parasitadas mediante el método de oviposición forzada y se dejó emerger los parasitoides para el cálculo del porcentaje de parasitismo. Dado que se encontraron diferentes cepas de Wolbachia, llevé a cabo un test de incompatibilidad citoplasmática para determinar si existe incompatibilidad citoplasmática entre líneas de Anastrefa fraterculus infectadas inducida por Wolbachia. Para esto se realizaron apareamientos individuales teniendo en cuenta los cruzamientos posibles y se analizaron parámetros que permitirán detectar si existe aislamiento presidiótico, como ser la latencia del apareamiento, el número de cópulas y la duración de la misma. También se analizaron otros parámetros que permitan detectar si ocurre aislamiento posigótico, como por ejemplo el porcentaje de eclosión y el porcentaje de pupación. También llevé a cabo la caracterización genética del hospedador utilizando marcadores moleculares del genoma mitocondrial. En este caso utilicé 4 loci del genoma mitocondrial, 2 sobre la citocromo oxidasa 1 y otros 2 sobre genes que codifican para enzimas NAT deshidrogenasas. Con estas secuencias se llevó a cabo un análisis filogenético por máxima verosimilitud. Para comentarles los resultados obtenidos para el objetivo 1, en cuanto a encapsulación del huevo de Diacasmimorpha longicaudata en larvas de Ceratitis capitata, no evidencié efectos citológicos, tales como en la presencia de células y o tejido melanizado alrededor del huevo del parasitoide, lo cual es congruente con diversos estudios que aún no lograron evidenciar esa respuesta en Ceratitis capitata. Por otro lado, en cuanto al parasitismo obtenido en líneas mutantes para el color de pupa, se obtuvo un porcentaje de parasitismo significativamente menor al utilizar larvas provenientes de la línea pupa negra. Esto es congruente con estudios que relacionan el mecanismo de melanogénesis con la respuesta inmune.
En cuanto a la visualización de encapsulación del huevo de Diacasmimorpha longicaudata en larvas de Anastrefa fraterculus, no evidencia reacción de encapsulación al disecar larvas que tenían en su interior huevos, pero cuando disequé larvas de 72 horas, encontré en su interior larvas, larvas en estadio 1 del parasitoide recubiertas por células. Estos círculos negros nos muestran zonas en donde esta capa de células no se halla presente. Este resultado fue solo visto cuando se disecaron larvas provenientes de la línea AFCAS2, la cual está infectada por una cepa en particular de vulva. Entonces, no evidencia reacción de encapsulación contra huevos de Diacasmimorpha longicaudata, pero sí se evidencia una reacción similar contra larvas tipo 1 del parasitoide. Es decir, que obtuve una respuesta celular débil porque la larva aún se encontraba viva y tardía en Anastrefa fraterna. Para cumplir con el objetivo 2 de analizar genes candidatos a participar en la respuesta inmune, seleccioné 5 genes. Entre ellos hay 3 candidatos a participar en la respuesta inmune y otros 2 que fueron utilizados, fueron caracterizados como genes housekeeping en otros dípteros, que acá los utilizaré como genes de referencia para las reacciones de PCR cuantitativa. El primero de estos genes es el transcripto que codifica para cecropin, el cual es un péptido antimicrobiano. Estos son los resultados obtenidos en cuanto a niveles de expresión. No se obtuvieron diferencias significativas analizando larvas parasitadas contra no parasitadas a las 3 ni a las 72 horas postparasitación. Otro de los transcriptos seleccionados tuvo alto porcentaje de similitud con un gen de SERPIN, que es una proteína inhibidora de serinas proteasas. En este caso, las diferencias significativas que se obtuvieron fueron atribuidas al estadio de desarrollo, ya que se obtuvo diferencias significativas entre larvas de 3 horas por parasitación contra larvas de 72 horas por parasitación y no entre la condición parasitada no parasitada. El último de los genes candidatos a participar de la respuesta inmune fue un transcripto con alto porcentaje de similitud para el gen de la profenol oxidasa, la cual es una enzima clave en la síntesis de melanina. Y en este caso se obtuvieron diferencias significativas al comparar larvas parasitadas contra no parasitadas, tanto a las 3 horas como a las 72 horas postparasitación. Es decir, que con este transcripto obtuvimos la primera evidencia de expresión de genes frente a la parasitación en Anastrefa fraterna. Para comenzar con el objetivo 3, en cuanto a la detección del simbionte Diacasmimorpha longicaudata entomopox virus, se obtuvo un buen producto de amplificación en ambos loci utilizados al utilizar ADN proveniente de ovipositores de Diacasmimorpha longicaudata y adultos de Diacasmimorpha longicaudata, y también en uno de los hospedadores Ceratitis capita. La secuencia de estos loci solo pudo ser analizada en el caso del locus RIF1 obtenida con el ADN tanto de ovipositor de Diacasmimorpha como el estadio adulto. En este caso se obtuvo una secuencia altamente similar a la secuencia utilizada para el diseño de primers y con otros virus de la categoría Entomopox virus. Para el caso, esta secuencia de buena calidad solo fue obtenida utilizando ADN de Diacasmimorpha longicaudata, no así con el ADN de Ceratitis capitata, el cual dio secuencias de mala calidad. El otro locus analizado, el DDRP, también
se obtuvo secuencias de mala calidad, tanto con ADN proveniente de Diacasmimorpha longicaudata como del hospedador. Esto nos puede estar indicando la amplificación inespecífica o la presencia de varios virus relacionados. Entonces pude detectar la presencia del Diacasmimorpha longicaudata entomopox virus en Diacasmimorpha longicaudata mantenido en la cría y pensar en una posible transmisión a Ceratitis capitata o que ésta se encuentre infectada por otros virus, ya que el producto de amplificación resulta del tamaño esperado y todo por los primers. En cuanto a la detección de Wolbachia utilizando el gen ribosomal 16S, se obtuvo producto de amplificación del tamaño esperado al utilizar ADN de Anastrefa fraterculus, tanto macho como hembra. En el caso de Ceratitis capitata y de Diacasmimorpha longicaudata, resultó de amplificación negativa. Las secuencias obtenidas con estos fragmentos de amplificación fue 100% similar a otras Wolbachias previamente depositadas en bases de datos. Es decir, que con este marcador obtuvimos la primera detección molecular de Wolbachia en Anastrefa fraterculus. Utilizando este mismo marcador sobre el gen ribosomal, no se obtuvo producto de amplificación para la detección de otros simbiontes reproductivos como ser Rickettsia, Xenophonus y Spiroplasma. Para descartar un falso positivo para la detección de Wolbachia en Anastrefa fraterculus, utilicé otro marcador molecular, el cual permite la amplificación de la proteína de superficie mayoritaria de Wolbachia, el fragmento WSP. En este caso, el producto de amplificación el patrón de amplificación, fue exactamente igual al marcador anterior, obteniendo amplificación positiva en el caso de Anastrefa fraterculus y negativa en el caso de Ceratitis y Diacasmimorpha longicaudata. Al analizar la secuencia de estos fragmentos, se obtuvieron secuencias de buena calidad, similares a Wolbachia, y se obtuvo un sitio polimórfico. Es decir, que encontramos individuos de Anastrefa fraterculus infectados con una variante que porta el nucleótido C, mientras que otros individuos se encontraban infectados por una variante de Wolbachia que porta el nucleótido T. Estas variantes habían sido previamente caracterizadas como variantes de Wolbachia que infectan Anastrefa fraterculus provenientes de Perú y de Brasil la variante T, y de Argentina la variante C. De esta forma pudimos comprobar la detección de Wolbachia en Anastrefa fraterculus y detectar variantes del gen WSP. Para calcular la prevalencia de infección por Wolbachia en Anastrefa fraterculus y determinar la proporción de infección de cada una de las variantes, se llevó a cabo la amplificación y secuenciación del fragmento WSP en individuos provenientes de la cría del laboratorio y de poblaciones naturales de diversos puntos de Argentina. En este caso se obtuvo amplificación positiva y específica para Wolbachia en el 100% de los casos, y se obtuvo que la variante argentina, la del nucleótido, la variante C, se encuentra infectando el 92% de los casos, mientras que la otra variante, la variante T, se encuentra en el 8% de los casos. Entonces, a pesar de esta desigualdad en la proporción de las variantes, fue posible la purificación de líneas de Anastrefa fraterculus que estén infectadas con una variante y con la otra variante. Ambas líneas se llevan actualmente, se encuentran actualmente en el laboratorio. Luego realicé la caracterización utilizando el sistema de MLST, utilizando ADN proveniente de esos individuos infectados con distintas variantes. El perfil alélico obtenido para cada una de las variantes
fue idéntico, lo que dio lugar al mismo sequencial. En el análisis filogenético, con las secuencias concatenadas de estos 5 genes MLST, se observa que ambas variantes de Wolbachia infectando a Anastrefa fraterculus se agrupan dentro del supergrupo A. Por otro lado, la caracterización de secuencias de otros 7 genes adicionales al sistema MLST no obtuve diferencias de variantes nucleotídicas entre individuos infectados por la variante C para el WSP e individuos infectados con la variante T del WSP. Es decir, que sumado a los otros genes que se analizaron para Wolbachia, el gen WSP fue el único locus variable en Wolbachia que infecta a Anastrefa fraterculus. Este resultado es congruente ya que el gen WSP es altamente recombinante y es una fuente importante de variabilidad en Wolbachia. Al caracterizar Anastrefa fraterculus infectadas por distintas variantes de Wolbachia, analicé 4 marcadores moleculares del genoma mitocondrial. Uno de ellos, el fragmento de la NAT deshidrogenasa subunidad 4,5, mostró asociación entre individuos infectados con una variante, se agrupan distinto a los individuos infectados con otra variante. En este caso se analizaron individuos provenientes de la cría del laboratorio del ISKEA, las líneas purificadas respecto de cada una de las variantes, y pude analizar Anastrefa fraterculus provenientes de distintos orígenes mantenidas en el laboratorio de la IAEA en Viena, donde pude realizar una pasantía. Sobre los sitios polimórficos de este marcador, pude poner a punto una reacción de restricción para aplicar el marcador de PCR-RFLP utilizando la enzima GIN3. De esta forma, todos los individuos genotipificados para la variante de Wolbachia fueron analizados en cuanto a la presencia del haplotipo mitocondrial, y la asociación entre la variante de Wolbachia y el haplotipo mitocondrial fue confirmada mediante un test exacto de Fischer. En cuanto al tratamiento con antibióticos, determiné que una concentración de rifampicina al 0,01% es suficiente para lograr la pérdida de señal de amplificación en Wolbachia al utilizar el marcador para el gen ribosomal 16S. Al aplicarla en sucesivas generaciones, se pierde la señal de amplificación. Los parámetros biológicos obtenidos con esta concentración no se vieron afectados, por lo cual fue posible obtener líneas libres de Wolbachia, o por lo menos la infección llevada a niveles no detectables por la PCR estándar. La aplicación del tratamiento antibiótico nos permitió revertir un sesgo hacia hembras observado en la línea AFCAS1, que se encuentra infectada con la variante peruana brasilera, o sea, el nucleótido TEM. Se revirtió con la aplicación del antibiótico. Entonces, esta variante provocaría un sesgo en la proporción sexual hacia hembras. Mediante el tratamiento con antibiótico también pude confirmar que la infección por Wolbachia se encuentra activa y puede ser llevada a niveles no detectables por PCR mediante un tratamiento con antibiótico. Con estas líneas de Wolbachia en las cuales la infección no es detectable, realicé un ensayo de parasitismo en donde obtuve un porcentaje de parasitismo menor en larvas infectadas de la línea AFCAS2, que son las que se encuentran infectadas con la cepa W Afracas2, que es la variante argentina.
Esta disminución en el porcentaje fue significativo respecto de su contraparte, la larva curada. Es decir, que esta variante de Wolbachia tendría un efecto protector frente al parasitismo por Diacasmimorpha longicaudata. Para detectar si estas dos variantes de Wolbachia inducen incompatibilidad citoplasmática en Anastrefa, realicé esta combinación de apareamientos donde no se vieron afectados parámetros presigóticos. En cuanto a los parámetros posigóticos, tampoco se observaron diferencias significativas en el porcentaje de eclosión, en el porcentaje de pupación. Se observaron diferencias, pero que no fueron atribuidas a la presencia de determinada cepa de Wolbachia, ni en el porcentaje de emergencia. Es decir, que Wolbachia estas cepas de Wolbachia en Anastrefa fraterculus no provocan aislamiento presigótico ni postsigótico. Entonces, ya llegando al final, me gustaría compartirles un resumen de resultados, algunas conclusiones y unas perspectivas a futuro o cosas con las que me quedé con ganas de hacer en esta tesis. En cuanto a encapsulación, en Ceratitis capitata no lo observamos, no lo obtuve, pero sí obtuve un porcentaje de parasitismo menor en líneas mutantes pupa negra. Esto me llevó a pensar en una posible respuesta inmune de Ceratitis capitata debido al mecanismo de melanogénesis potenciado por la mutación. Entonces, a futuro me quedó continuar con el estudio de líneas mutantes, las cuales se generan espontáneamente en el proceso de cría y que pueden ayudar a conseguir otras mutaciones que provoquen la potenciación del sistema inmune o que sean útiles para el desarrollo de la técnica del insecto estéril en Anastrefa fraterculus, logrando una aproximación a una línea de sexado genético. Por otro lado, continuar con la búsqueda de simbiontes en Ceratitis capitata, ya que la amplificación que obtuve al utilizar primers contra el Diacasmimorpha longicaudata entomococcus virus dio posibles virus infectando, y se ha reportado la presencia de virus de la familia de los iflavirus y de los noravirus en Ceratitis capitata. Esto también me llevó a pensar en la aplicación de técnicas de silenciamiento génico sobre reguladores de la reacción de melanogénesis u otros procesos inmunes que permitan potenciar el mecanismo de encapsulación o melanización. Esto nos puede dar herramientas para generar estrategias de control biológico basándonos en individuos sensibles al parásito. Por otro lado, en cuanto a Anastrefa fraterculus, obtuve encapsulación contra larvas del parasitoides en larvas de Anastrefa fraterculus infectados por una cepa en particular de Wolbachia. Esta misma cepa se obtiene un porcentaje de parasitismo menor, y por otro lado, en el transcriptoma de Anastrefa fraterculus hay presencia de transcriptos asociados a la respuesta inmune, lo cual concluí que los genes que codifican para los componentes de la reacción celular están presentes en Anastrefa fraterculus y podrían ser potenciados por la presencia de Wolbachia. Lo que me quedé con ganas de hacer es un análisis de expresión de larvas infectadas versus curadas, lo cual me podría dar información acerca de los mecanismos de Wolbachia por los cuales provoca alteración en procesos fisiológicos como la respuesta inmune, por ejemplo, o que otros procesos se pueden ver alterados por la presencia de Wolbachia.
Por otro lado, estudios transcriptómicos de larvas parasitadas versus no parasitadas nos podrían ayudar a conocer la identidad de otros genes asociados con la respuesta inmune, mientras que otros efectos de Wolbachia, para ver otros procesos fisiológicos alterados, nos permitirán obtener información para el desarrollo de la técnica del insecto estéril en Anastrefa. A su vez, la respuesta de Anastrefa fraterculus frente a la parasitación por parasitoides nativos nos proveerá de información acerca de la especificidad de la respuesta de encapsulación observada en estas larvas. Desde otro punto de vista, activación de genes de respuesta inmune en Anastrefa fraterculus no observé. Al contrario, encontré una disminución en la expresión de la enzima profenoloxidasa en larvas parasitoides, mientras que en el parasitoide se encuentra el Diacasmimorpha longicaudata Entomopox virus. Y este es un último resultado que no mostré en la presentación, pero que sí está en la tesis, y es que hay presencia de transcriptos de proteínas de veneno en el transcriptoma de Diacasmimorpha longicaudata, lo cual me llevó a pensar en una posible actividad inhibitoria hacia la respuesta inmune de sustancias provenientes del parasitoide o de sus simbiontes. En este caso, un análisis transcriptómico de la glándula del veneno del parasitoide nos permitirá generar conocimientos para mejorar la performance del parasitoide en el campo, ya que se vio al liberarlo al campo, la tasa de parasitismo disminuye significativamente respecto de la obtenida en condiciones de laboratorio. Esta información se podría complementar con otros estudios que se desarrollan en mi grupo de trabajo respecto de aspectos de ecología química y transcriptómicos sobre el parasitoide y la búsqueda del hospedador, el cual se encuentra a su vez adentro del fruto hospedero. Esto nos permitiría también pensar en estrategias innovadoras de control biológico, como por ejemplo el uso de bioplaguicidas basadas en venenos de parasitoides. Por otro lado, me gustaría continuar con la caracterización del Diacasmimorpha longicaudata Entomopox virus y otros virus simbiontes del parasitoide. Para esta última conclusión, tomé prestados algunos resultados obtenidos por mi grupo de trabajo. Una de las cepas que encontramos en las Anastrefa fraterculus acá analizadas es similar a la cepa que infecta Anastrefa fraterculus morfotipo andino. Estudios citogenéticos mostraron la presencia de cariomorfos distintos y exclusivos en la línea que infecta esta cepa. Sumado a la poca variabilidad genética que encontramos en Wolbachia en Anastrefa fraterculus, me llevó a pensar que estamos en una etapa temprana de divergencia de Wolbachia y de Anastrefa morfotipo SP1. Por lo cual, estudios de especiación en el morfotipo SP1 y su relación con Wolbachia nos permitirán comprobar si la técnica del insecto estéril es implementable para Anastrefa fraterculus, ya que es una técnica que se basa en el apareamiento entre individuos. Por otro lado, determinar otros efectos diversificadores que tenga Wolbachia en Anastrefa fraterculus pueden ser útiles para implementar la técnica de insecto estéril en Anastrefa. Y lo que me quedó pendiente de hacer es de caracterizar los genes CIF en las cepas de Wolbachia acá encontradas. Estos genes son los que inducen o inducirían la incompatibilidad citoplasmática. Bueno, final. Muchas gracias a todos. No sé qué hacer ahora. Bueno, Hola. muchísimas gracias por la presentación, Claudia, y ahora invito a las 3 miembros de la jurado a efectuarte las consultas que consideren pertinentes. Perfecto.
Gracias. Este, si les parece, no sé si tienen pensado cómo iniciar las preguntas, si no, voy de acuerdo a cómo veo acá las estoy viendo a las tres miembros del jurado, y podríamos empezar por Mariana, seguida por María Victoria y finalizando con Marcela. Sí, por mí perfecto. Entonces, doctora Del Vaz, si usted tiene alguna consulta que hacerle a la licenciada Conte, tiene todo su derecho y bueno, adelante. Está muteada, Mariana, estás muteada. Ahí está. Bueno, bueno, primero felicitarte a vos y a tu directora. Me parece que tu tesis fue muy rica en el sentido de que usaste muchas técnicas y en el sentido de que también manifiesta como que el laboratorio, estás explorando técnicas nuevas dentro del laboratorio, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy valiente, siempre abre caminos y preguntas nuevas, el empezar a trabajar con técnicas nuevas para el laboratorio. Y la otra cosa que me parece muy importante es que hayas tenido la oportunidad de hacer parte de tu trabajo en un laboratorio de referencia en el exterior. Eso es siempre muy enriquecedor y no todos los directores, bueno, a veces por falta de oportunidad, pero a veces no se aprovechan oportunidades que hay y me parece muy bueno que ustedes hayan logrado, digamos, esta estadía corta en Austria. Sí. Bueno, yo tengo un perfil un poco más molecular, así que te voy a hacer más preguntas en ese sentido. Te quería preguntar, no explicaste bien en la tesis, digamos, ¿por qué razón empezaron a estudiar el parasitismo a las 3:72? O sea, ¿por qué elegir esos tiempos? Si ya están estudiados en otros sistemas o por qué razón. Sí, la bibliografía de referencia decía que la respuesta inmune se desata rápidamente. Hay estudios donde a las 12 horas la cápsula envolviendo el huevo del parasitoide ya se encuentra completamente formada. Entonces pensamos que un estadio de 3 horas nos permitiría ver un aumento en la expresión de genes que lleven a la posible encapsulación del huevo. Y el de 72 horas fue porque fue en ese estadio en donde observamos la reacción de encapsulación contra larvas del parasitoide. Entonces la encapsulación se estaba llevando a cabo en ese momento o un poco antes, entonces por eso fue el otro horario elegido. Bárbaro. Y después, la cuestión, cuando uno hace PCR en tiempo real, es súper importante, más importante que cualquier otra cosa es tus genes de referencia. Sí. En el caso de ustedes, a mí lo que me parece es que si van a continuar haciendo este tipo de estudios, tienen que dedicarle mucha más atención al tema de los genes de referencia. Sí. Y al tema de análisis de resultados de la estabilidad de la expresión de los genes de referencia en el sistema biológico que ustedes están estudiando. Sí. Porque un error muy frecuente es en buscar, digamos, o probar genes que se comportan como genes de referencia en otros sistemas. Sí. Ya sea qué sé yo, en otros sistemas, a veces vi muchos trabajos donde dicen, sí, es un gen de referencia y es un gen de referencia en una situación biológica totalmente distinta. Lo importante es en la misma situación biológica. Entonces, en ese caso, digamos, lo que yo te aconsejo es que busquen en la literatura todas las semanas, porque se publica mucho sobre genes de referencia,
eh, y hagan un paneo como mucho más amplio de posibles genes de referencia Sí. y estudien unos cuantos, muchos más genes de referencia para después elegir los mejores. No te podés quedar nunca con un gen de referencia o dos genes de referencia. Tenés que explorar y buscar más genes de referencia. Y la otra cosa que no podés hacer es quedarte con un solo sistema de análisis de la estabilidad de los genes de referencia. Hay varios sistemas que se pueden usar y muchas veces usando varios sistemas tenés resultados contradictorios. Entonces, Ah, mira. hay que usar varios sistemas y compararlos para encontrar el mejor grupo de genes de referencia para tu sistema. Sí, Y, por ejemplo, el elongation factor 1A que ustedes probaron sí. es un gen muy malo en muchos sistemas de insectos. Nosotros en el sistema que nosotros estudiamos, que bueno, es un insecto muy diferente, pero no solamente no varía, sino que se induce con la infección del virus. O sea, es un gen y en muchos otros sistemas de interacción insecto-virus se induce ese gen. Es decir, no sirve como gen de referencia. Y el otro tema es que hay un montón de técnicas de análisis que vos no usaste, que podrías usar, que es, usan varios genes de referencia sucesivamente, o sea, usan primero uno, después otro, y vos podés ir calculando cómo se te va eh, mejorando tu detección a medida que incorporás genes de referencia. Eh, y cómo hay algunos genes que te suman, o sea, te hacen tu técnica más precisa y otros genes te restan, digamos. Entonces, en eso yo creo que primero hay que trabajar un poco más en definir eso antes de ponerte a explorar genes que puedan estar variando o no variando. Primero hay que trabajar en eso. Y incluso si ese tema no está muy explorado en el parasitismo, vos podés llegar a publicar un paper de ese tema, de cómo pusiste a punto eh, la obtención de genes de referencia para el parasitismo eh, en tu mosca particular. Sí. Eh, entonces ahí, bueno, esos consejos, digamos, para seguir trabajando en ese tipo de ensayos. Eh, Sí, perfecto. para que tengo acá una ayuda de memoria. Y la otra cosa que te quería preguntar es si tenían pensado cuantificar la, eh, la cantidad de Wolbachia que vos tenés en las dos cepas de Wolbachia. O sea, si parte de tus resultados pueden ser explicados por simplemente que una de las cepas multiplique mucho más que la otra y por lo tanto el sistema inmune la detecte más fácilmente, pero porque está replicando más. En realidad es una medida indirecta también de la propia respuesta inmune, ¿no? Sí, La cepa de Wolbachia puede multiplicar más o menos. Entonces me parecería enriquecedor tal vez que cuantifiquen la Wolbachia, sí, además de detectar. sí, eh, no lo puse y es algo que me quedó pendiente, no lo puse como futuro, pero me quedó pendiente, tengo los genes, intenté hacerlo en moscas que presentan desvío hacia hembras, ver si ese desvío está relacionado con la densidad de Wolbachia, pero no llegué, pero me queda pendiente, sí, 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 es algo súper interesante. Lo bueno, mismo en larvas, en moscas tratadas con antibióticos, también ver el nivel de la infección luego del tratamiento. claro. Sí, sí, sí. Bueno, en cuanto a la presentación, me pareció muy bueno cómo al final redondeaste, digamos, los resultados, las conclusiones y las cosas a futuro. Me pareció muy bien cómo presentaste eso. Y bueno, yo no tengo más preguntas. Bueno, Muy bien, muchas gracias. muchísimas gracias. Por favor, la siguiente, jurado. María Victoria. Hola. Hola. Bueno, Claudia, bueno, quería felicitarte, es un trabajo enorme que has hecho. Me gustó mucho la presentación que hiciste hoy.
Es un trabajo que abre, más que abre Sí, muchas puertas, porque quedan muchas sí, sí. cosas pendientes. Tocaste muchos temas, muchos simbiontes. Bueno, entonces me parece como que, como vos lo dijiste muy bien al final, me parece que hay mucho por continuar y eso está bueno. Las tesis en general pueden ser o bien muy específicas hacia un tema, en este caso es una tesis que abre más que va respondiendo sobre una línea, sobre una dirección, ¿no? Eso está bueno. Yo lo que, bueno, respecto justo a lo que te decía recién Mariana sobre la cuantificación, yo hay algunas cosas que ya te comenté en el dictamen sobre mis dudas acerca de las dos cepas, creo que lo respondiste sobre, digamos, las dos cepas de Volvaquia, eh, específicamente. Me quedaban dudas acerca de la existencia como tal, ¿no? Sobre todo por la poca diferenciación que encontraste en el MLST y en los otros genes que viste, Sí. pero bueno, supongo que Marcela hablará más de eso, que es más su área. Pero respecto a lo que dice Mariana, me interesó también el tema de la cuantificación, porque por ejemplo nosotros trabajando con dos cepas en mosquitos, la A y la B, encontramos que muchas veces una no la detectamos o la detectamos muy poco, porque en realidad haciendo un estudio de cuantificación con qPCR encontramos que está en muy baja cantidad en las poblaciones. Ajá. Entonces por ahí eso, digamos, apoyando un poco lo que dice, lo que te sugiere Mariana, me parece muy interesante, digamos, a futuro. Sí. Bueno, yo desde mi óptica soy más, tengo una formación más biológica, te voy a hacer preguntas más puntuales sobre cuestiones biológicas y no moleculares. A mí me queda, para que también tenga una ayuda a memoria, eh, ¿alguna explicación por qué no se encuentra Wolbachia en Ceratitis capitata y sí en Fraterculus? Lo poco que pude investigar acerca de eso para escribir la discusión, habla sobre que Wolbachia actuaría como que disminuiría la respuesta inmune para poder infectar. Entonces, los genes de Ceratitis capitata estarían de respuesta inmune estarían potenciados, entonces Wolbachia no podría suprimir esa respuesta para poder infectar. De todas formas, se logró la transinfección de Wolbachia en Ceratitis capitata. Así que eso está bueno porque quizás hay cepas que logran disminuir aún más la respuesta inmune y de esa forma infectar. Ah, eso está muy bueno. Sí. Vos en algún punto de la tesis ponés que uno de los objetivos a largo plazo era mejorar la producción masiva del parasitoide, ¿no? Uno Sí. de los objetivos muy a largo plazo. ¿Crees que es posible con la eliminación de la bacteria endosimbiótica Platerculus o no? O sea, ¿hacia qué lugar vos lo apuntabas el mejoramiento de la producción masiva con todo el estudio que hiciste? Apuntaba cuando llevamos a cabo las exposiciones del parasitoide en condiciones de cría, el porcentaje de parasitismo a veces es muy bajo. A veces se puede subir mediante técnicas de manejo de las larvas, pero el porcentaje de parasitismo en laboratorio es bajo. Entonces yo lo que pensaba es que quizás teniendo moscas súper sensibles, teniendo larvas súper sensibles al parasitismo, se podría obtener un parasitismo cercano al 80-90, un parasitismo más alto, que nos produzca la mayor, digamos, obtención de parasitoides utilizando la cantidad de larvas del hospedador posible. De forma de mejorar la cría, porque quizás en el laboratorio tenemos que realizar 20 unidades de oviposición para obtener una jaula de parasitoides y se pierden muchas larvas que o no son parasitadas o que de alguna forma se defendieron y el parasitoide no logró emerger. Y entonces eso provoca una pérdida de insumos, de tiempo, y en una biofábrica de parasitoides
en un futuro, cuando se puedan utilizar como controladores, estaría bueno aprovechar al máximo estos insumos. Bien, ¿y vos crees que por ejemplo, en Fraterculus hablo específicamente, la cura con con antibióticos, dado el efecto protector que vos, digamos, encontraste en la tesis, la cura con antibióticos sería una posible alternativa o no? Eh, De mejoramiento de la producción masiva. Sí, yo creo que sí. Los porcentajes de parasitismo que obtuve utilizando larvas de Anastrefa fraterculus fueron altos, pero también porque utilizamos el método ese de parasitación en donde nos aseguramos que la larva esté disponible para que la hembra oviponga. Pero en el caso de larvas curadas fue alto, a pesar de el porcentaje de parasitismo fue alto, entonces en la cotidianidad es tratar que en la cotidianidad que no puedes estar haciendo el método de imposición forzada, quizás utilizar larvas curadas nos permitan obtener un mayor porcentaje de parasitismo en condiciones de cría. Perfecto. Y a ver, la última, no sé si hay alguna explicación de por qué es menor la expresión de serpina a las 3 horas respecto de las 72 horas. O sea, si vos tenés alguna explicación de eso, o intentaste buscarla. Serpina está involucrada también en varios procesos fisiológicos, igual que la profenoloxidasa, así que es como, quizás esté relacionado con algo en el desarrollo, porque las larvas a las 72 horas post parasitación quizás ya están empupando. Entonces, al estar relacionado con el proceso de melanogénesis y de coloración del pupario, quizás a las 72 horas la serpina ya está superactiva o ya está en otro mecanismo, en otra etapa de inducción. Perfecto. Bueno, ¿tenés pensado publicar esta información? ¿Cómo lo ves? Digamos, ¿has publicado algo o tenés pensado publicar parte de la tesis, digamos? Ya está publicada parte de la tesis, está publicada toda la caracterización de Wolbachia y el ensayo de incompatibilidad citoplasmática entre las cepas que encontré en el laboratorio, y a la vez participé durante mi estadía allá en Viena, participé en un paper que caracteriza Wolbachia en Anastrefa fraterculus morfotipo andino y la incompatibilidad entre estos distintos morfotipos. Y me quedaría pendiente quizás la cuantificación de Wolbachia. Yo realicé también la técnica de High Resolution Melting para poder detectar estas variantes y de esa forma, y a la vez cuantificar. Entonces es algo que también me quedó pendiente de hacer, y me gustaría publicar esta parte, sumado al desvío de hembras relacionado con la densidad de Wolbachia. Bueno, muy bien, Claudia, te felicito y yo no tengo más preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Doctora Rodriguero, su turno para realizar las preguntas que considere. Sí. Bueno, Claudia, te felicito a ver, un segundito que te... Mil perdones, pero no, por favor. Estás en su clase de Saludos a Juan. Te felicito a vos y a tu directora, cosas que pasan en estos momentos. Realmente te agradezco por la invitación a ser jurada, ya que de alguna manera se encuentra mi pasado y mi futuro, o mi presente, mejor dicho. Así que fue algo que realmente disfruté mucho y fue un disfrute, la verdad, no fue una carga. Así que gracias y felicitaciones. Se nota muchísimo trabajo, espíritu crítico. Y nosotras tuvimos una entrevista, discutimos largo y tendido muchas cuestiones. Sí. Celebro que hayas incorporado algunas de las cosas que discutimos en la presentación.
La presentación Sí, me pareció muy buena, sobre todo el final me pareció excelente, una muy buena manera de cerrar una tesis con todas las perspectivas ay, qué bueno. que podés llevar a futuro. Un poco como dijo Victoria, sí, yo también, algo que discutimos nosotras fue si podemos dar estatus o entidad de cepas a estas dos, quizás variantes, porque Sí, parecerían estar en una etapa temprana de divergencia. Lo que estuvo muy bueno es no quedarte solo con MLST, con 5 genes, sino dado que no tenés variación y escasa variación en el gen, sí, que hasta hoy sabemos que es el de mayor o evolución más rápida en el genoma de Wolbachia, haber explorado otros 7 genes. sí, Entonces, ya digamos que tenemos 12 genes que no se diferencian, y en el gen que sabemos que se diferencia más rápido tenemos una sola variante nucleotídica que difiere. Quizás sí. sea apresurado llamarlo cepa, por ahí variante sería más adecuado, y un poco para hacerlo o contarle a mis compañeras por ahí lo que yo hubiera, y creo que es algo que te quedó fuera, por lo que discutimos, te quedó, digamos, pendiente, pero que sí lo pensaron, es más que un ensayo de incompatibilidad citoplasmática bidireccional, uno de incompatibilidad citoplasmática unidireccional con moscas curadas y con moscas infectadas, porque por ahí puede estar ahí la incompatibilidad, dado que aún parecerían no ser cepas. Entonces, si la divergencia es temprana, quizás no sé si alcanzaría toda esta diferenciación para causar incompatibilidad cepa con cepa. Sí. Pero eso es algo que sí lo pensaron y no pudieron o no tuvieron tiempo de plasmarlo, hasta donde recuerdo, Sí, por lo lo que que me cerramos. pasó, sí, lo que me pasó a mí también fue que yo quería tener la línea libre de Wolbachia, y lo que pasaba Sí, era, bueno, creo que lo que les pasó a todos los que trabajamos con esta bacteria es que la limpiamos durante unas generaciones y de repente vuelve. Entonces eso fue lo que complicó realizar el ensayo de la incompatibilidad unidireccional. Si hubiese hecho como hice para el ensayo de parasitismo, en el cual di antibiótico durante 3 generaciones, luego se lo sí, saqué, seguía a niveles no detectables de infección, y con esas larvas realicé el, el, el ensayo de parasitismo, quizás hubiese llegado. Pero de o caprichosa sea, de querer tener la línea libre y que se claro, mantenga. eh, claro, o sea, vos seguiste tanto que, por lo que me dijiste, empezaron a morir, entonces ya, o sea, tanta generación de antibióticos empezaron a morir, ya no pudiste obtener la línea libre. Tendrías, digamos, que cortar un poco antes el Claro, tratamiento. y después lo que me pasaba también era que las líneas a las que le saqué el antibiótico, a las 4, 5, 6 generaciones la bacteria volvía. Entonces, Claro, eso sí, eso es sí. común. Y encima Sí, vuelve con todo, vuelve pum sí, para arriba, la PCR común ya te da sí, sí, una sí, banda horrible, grandota. Eh, Eso fue sí, lo que me pasó. sí. De todas Digamos formas, que no es fácil trabajar con Wolbachia. no, 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 pero es lindo. De todas formas, Es lindo, da sus satisfacciones, pero sí, sí, sí. En este paper que se publicó con las cosas que fui a hacer en Viena, y que Francisco de Vescovi, mi compañero de trabajo, viajó y continuó este estudio, ahí se analizó moscas curadas versus infectadas de ambos morfotipos, tanto el morfotipo andino como el morfotipo argentino, sería. Sí, sí, y ahí no se encontró evidencias de incompatibilidad inducida por Wolbachia. sí. Sí, quizás habría un poco que buscar, digamos, en ese sesgo femenino que encontrás, porque dado que Wolbachia puede manipular la reproducción induciendo un desvío en la proporción de Sí, sexos, como serían androsis, etcétera, etcétera, feminización, partenogénesis, o no induciéndolo, como sería la incompatibilidad citoplasmática, sí. buscar un poco por las otras tipos de incompatibilidad, o tipos, perdón, de manipulación De reproductiva. manipulación. Sí, esto fue una discusión, un intercambio que tuvimos con Costas Burtis mientras estuve ahí en Viena, que me dijo, bueno, hay desvío hacia hembras, pero ¿por qué está provocado? ¿Por matanza del Claro, macho o por feminización? Entonces me quedó pendiente también eso, ver el mecanismo por el cual el sesgo hacia hembras se observa. Y De hay, todas formas, seguí bien. perdón, que hay genes ya descritos
que tienen que ver con la feminización o sea, ¿hay genes candidatos para intervenir en esos procesos? Yo creo que hay genomas secuenciados de cada uno de los cepas, de los, digamos, los portadores de esa manipulación, ¿no? Hasta donde recuerdo. Se podría sí, buscar. se podría comparar a genomas que inducen la incompatibilidad contra genomas que inducen las otras manipulaciones, sí. Igualmente vos ves machos en la descendencia, ves un desvío, no ves solo hembras, tendrías que ir por feminización o por androcidio. Vos sabés que al principio, cuando, ay, perdón que te tuteé, cuando al principio de la investigación, cuando generé las líneas infectadas por un lado con una variante y con la otra variante, al principio el sesgo era terrible, no tenía machos, tuve que poner machos provenientes de la línea C para poder continuar la línea T. Después ese sesgo se fue perdiendo, se fue diluyendo, pero hay ocasiones cuando hice, por ejemplo, no lo mostré, pero cuando hice el test de incompatibilidad, los apareamientos que involucraban hembras de la variante 1, la que induce el sesgo, también mostraban el sesgo. Así que sí, está es fuerte el sesgo. No sé pero igual no dirías que es partenogénesis, no, no tenés absoluta desaparición. Perfecto. No. Bueno, entonces eso te cierra un poco el abanico de posibilidades. Claro. Así que, después algo que creo que sí que no te dije y que vi hoy es que dado que vos tenés, digamos, te da el MLST que ya está reportado en la base de datos, no creo que sea necesario repetir el análisis filogenético, ya vas a saber que ese sequence type es A creo que era. Sí. No sé si lo publicaste y volviste a repetir el árbol. Yo como árbitro te hubiera dicho que no era necesario porque ya está caracterizado y ya se sabe a qué supergrupos pertenece. Y por ahí lo que sí creo que también olvidé decirte es que cuando hiciste esa reconstrucción, yo vi que estaba ese supergrupo estaba muy sesgado hacia dípteros y himenópteros parasitoides. Sí. O sea, por ahí hubiera puesto un poco más de diversidad, pero vos tenés algo muy interesante en la tabla 28, no sé si juraría que no lo discutiste, pero no sé si lo discutiste en el trabajo, no lo discutiste en la tesis, pero no sé si lo discutiste en el trabajo, y es una gran constancia del gen WCP, digamos, de las 4 regiones hipervariables en díptera, no sé si te fijaste. Tenés el mismo WCP en Drosophilide, en Tefritide, y incluso después busqué que era Suilia, es otra cosa dentro de díptera. Sí. No sé si por ahí tienen alguna hipótesis para explicar la constancia de ese gen en díptera. ¿Pensaron algo? No sé si alguien pensó, porque a veces sacan reviews sobre lo que pasa con Wolbachia en ciertos órdenes. Por ahí ni le llamó la atención, pero a mí me llamó poderosamente la atención que haya constancia del gen más variable del genoma de Wolbachia en un orden. Constancia de alelo, el alelo obtenido acá. Sí, las 4, si vos te fijas, vas a la tabla 28, digamos, lo que sería el sequence type H de WCP, es muy, muy frecuente una cierta combinación en díptera y se te da en Tefritide, se te da en Drosophilide y se te da en esta familia a la que pertenece, creo que es Suilia, uno de los dípteros. Así que por ahí, o sea, esto a mí me dice que es importante quizás hacer algún trabajo de revisión en díptera, como al menos yo he leído en Coleóptera, donde se revisa qué está pasando en ese orden. O sea, se ve mucho, digamos, que en ciertos grupos la filogenia de las bacterias son líneas que están filogenéticamente relacionadas, aunque WCP, ojo, que recombina mucho, por eso hay algo interesante, a ver si se crean arenas para la recombinación en, digamos, la evolución de la infección en este orden, y también se ve que el ambiente es importante. Entonces, por ahí, no sé, a mí me llamó mucho la atención esa tabla y quería saber si ustedes habían concluido algo, pero me parece que hay algo interesante para indagar, digamos, a nivel macroevolutivo en díptera. Qué lindo. Y ver qué pasa con los MLCTs, pero que el WCP sea tan constante, digamos, esas combinaciones en un grupo tan grande, no dejó de llamarme la atención. Lo voy a mirar con una lupa. Justo antes
tiempito antes de dedicarme a la presentación, estuve analizando Wolbachia en tuta absoluta en la polilla del tomate, y ahí se dio que compartían un alelo de los MLST, todo un grupo. Y decían que quizás era como una infección muy cercana, muy reciente. O sea, muy reciente, claro. Claro, poca variabilidad y alelos compartidos dentro de este grupo de Lepidoptera. Claro, acá lo que me sorprendió es que es un orden Grande. Está bien, son 3 familias de un orden, pero por ahí hay como que son propensas a que la infección prospere en esas taxones. Me pareció muy interesante. Sí, está bueno. Y lo que dijiste de los genes CIF, que también juraría que no está en la tesis al final, lo de los genes CIF relacionados con incompatibilidad citoplasmática que querés explorar en un futuro. Me di cuenta ayer. Eso también me pareció muy interesante, es algo muy reciente, y en relación a eso te pregunto, bueno, entonces te preguntaba, seguramente no, se habían preguntado qué pasa con los fagos integrados en el genoma de Wolbachia, si exploraron algo, si tienen pensado explorar. Tengo los primers. Porque estos genes CIF en realidad perfecto. Sí, tengo los primers. Se sabe que están en tengo los primers fagos. para los genes CIF, A y B, y tengo también para el profago, una región del profago. Perfecto, esa es una buena línea para seguir si hay incompatibilidad. Así que me parece una buena dirección para ir por allí. Por último, habías hablado de un virus, me olvidé el nombre, pero hay un virus que que te daba secuencias sucias, digamos, secuencias que decís que tenés que seguir estudiándolo, porque puede ser útil para el control biológico. No sé si pensaron en qué manera, cómo lo van a seguir estudiando. O sea, por PCR punto final no se detecta fácilmente. Si tienen alguna línea ya para seguir, ¿cómo pensaron que podrían usarlo? ¿O es algo que tienen que sentarse a En cuanto a los virus, a mí me gustaría seguir estudiando. Tengo pendiente un trabajo en colaboración con la Universidad de Valencia para detectar infecciones virales en Anastrepha fraterculus, y a mí me gustaría seguir investigando el Diacasmimorpha longicaudata entomococcus virus, porque se encuentra en todos los trabajos que involucran a este parasitoide se encuentra, porque hay un trabajo que involucra el parasitoide y Anastrepha suspensa, y se ve que parasitoides infectados con este virus disrumpen la reacción celular de Anastrepha suspensa. Entonces le aumenta el porcentaje de parasitismo. Ajá. Por eso, acá encontramos solamente un indicio de que estaría presente a través de la técnica de PCR, pero bueno, quizás analizar otros genes, también ver las proteínas de veneno, quizás ahí podemos obtener proteínas de origen viral. Yo ahí lo que te sugiero es que clones los productos de PCR. Sí. Siempre que tenés la doble banda es porque tenés un conjunto de moléculas que se están amplificando, y bueno, y cuando hay una cuando están en proporción pareja te dan las dobles bandas. Pero si clonás, las vas a identificar todos y te acaban los problemas. Sí. Quería hacer una preguntita. Te quería hacer una preguntita más ahora que tocaron el tema del entomococcus. Pero vos lo encontraste integrado el entomococcus, posiblemente, ¿no? ¿Integrado al genoma? ¿O activo? No sé, yo encontré secuencias virales, claro. Claro, ahí tenés para... Sí. Porque entomococcus y rhabdovirus, por ejemplo, suelen estar rhabdovirus integrados. Entomococcus también. Entonces, por ahí estaría bueno que indagues un poquito ahí más, si encontrás partículas virales, podés hacer microscopía electrónica, hay varias cositas para ver realmente si es una integración, que ahí sí podría ir por el lado inmune, o estamos frente a un virus activo. Eso podés poner un poco ahí de
también de energía, digamos, de Esfuerzo. investigación. Sí, sí, de hecho, Porque por lo que vi está 100%, estaba 100% en el parasitoide y en el ovipositor lo tenías. Como está 100%, lo más probable posiblemente esté integrado. sí, lo encontré en ovipositores y en parasitoides adultos mediante PCR. Y cuando realicé la PCR para prevalencia, aumentando el número de individuos analizados, que creo que fue más de 20, 40, ponele, también dio amplificación en todos. Así que o es algo que está integrado y está en todos, o es una infección masiva como el caso de Wolbachia anastrepa. Bueno, ahí puedes buscar partículas virales, por ejemplo. Es una forma también de sacarte la duda. Pero es interesante. Es interesante porque si está integrado tiene mucha también interés del lado de respuesta inmune, que es una de las, por lo que veo, una de las cosas que te interesó en la tesis. Sí. Sí, ahora a raíz de lo que dice Victoria, por ahí vos lo estás detectando ya con una PCR en tiempo, digamos, de punto final, o sea que es algo que debe estar en gran cantidad, sí, y en todos lados, o sea, parecería una infección inespecífica. Suena, o digamos, yo vería con mucho cariño la hipótesis de la integración. Sí. Lo mismo te va a pasar con el gen profago de Wolbachia. Es muy posible que tengas que clonarlo. Rara vez no hay que clonarlo, ¿por qué? Porque está replicado en el genoma y esas copias van evolucionando independientemente. Entonces no descartes el tener que pasar por esa etapa. Obtener varios productos. A mí me pasaron, digamos, de las dos cosas. Sí, de las dos cosas, de tener secuencias sucias y de tener en un único caso una secuencia limpia, pero lo más común es que tengas que clonarlo y puedan llegar a encontrar hasta 10, 15 prototipos en un genoma, sí. Está muy disperso. Buenísimo. Gracias. Pero es una buena línea para seguir explorando. Sí, se fue interesante. Así que, bueno, por mi parte ya estaría. Bien, entonces los 3 miembros del jurado, si tienen alguna otra consulta más, es la última oportunidad. Les voy a pedir entonces a ustedes 3 jurados que dejen su micrófono abierto y también el video. Al resto de los invitados les comunico que los voy a pasar a sala de espera, así los jurados tienen la oportunidad de esperar y una vez que hayan tomado una decisión, los vuelvo a traer a la sala esta para que se enteren de las novedades que tengan. Así que en un momentito los vuelvo a traer a todos. Perfecto, muchas gracias. Con gusto conocerte, María Victoria. No te conocía solo por mail. Sí, totalmente. No, yo tampoco. Y bueno, perdón por la tardanza cuando entré, me puse re nerviosa. Le empecé a mandar mensajes a Marcela y sí, muy linda la tesis. Yo la verdad que también no lo dije, pero como Marcela la disfruté un montón. La verdad que una tesis que me gustó leer, me gustó, o sea, me siento afín a mucha temática, a pesar de que yo trabajo no con
insectos de la agricultura, sino con la parte más de vectores, Claro, sí, sí, vi. vectores de enfermedades. Sí, Pero vi trabajos todo, ¿eh? Vi tus trabajos súper interesantes, por eso te escribí. Y bueno, entonces, más allá de que el área del trabajo económico no es lo mío, me encantó porque todo lo demás, digamos, sentí muy afín, digamos. Bueno, Muy qué lindo, lindo. Muchas muy gracias. lindo. Muchas ¿Vas a gracias. seguir trabajando, Claudia, en el INTA? ¿Cómo es Pues, tu Sí, vida laboral? ¿Tenés Yo sí, creo que por, acá Claudia tiene que salir. sí, pero para que mandé, ¿a quién mandé a sala de espera que no debería haber mandado? Mariana. Mariana no está. Sí, Sí, a falta ver, Mariana. No puedo, Juan, dame 2 minutos, ya termino. acá está. ¿Tenés trabajo ahí en el INTA, Claudia? Sí, ¿Tenés sí, trabajo? por suerte soy de planta transitoria, así que Perdón, Mariana, te mandé. No. Tengo hambre. Bueno, amor, tiene listo. hambre. Bien, estamos, creo que todos bien. Sí, a ver. Está Marcela, está María Victoria, está Mariana. Mariana, por favor, si podés reactivar el audio. Bueno, les comento, tienen dos elecciones, dos tomas de decisiones. La primera es si la tesis está aprobada o no aprobada, y en el caso en que la tesis está aprobada, la calificación de la misma. Así que es todo de ustedes ahora, todo juego de ustedes. Yo estaba en el 11, porque antes sacaron... Bueno, vamos Sí, por orden. sobre la aprobación yo no veo. No sé qué opinan. Para mí está aprobada. No sé qué dice el resto. Para mí está aprobada, sí, sobre eso no me cabe duda. No me cabe Sí, duda. sí. Sí, digamos, cumplió todos los requisitos de una tesis de doctorado. Mariana, no sé. Sí, para mí también. Respecto a la calificación, y acá queda ya así para que ustedes discutan, les comento que de acuerdo al reglamento que hay de la facultad y que corresponde al de la Universidad de Buenos Aires, la calificación puede ser aprobado, bueno, distinguido o sobresaliente. Aprobado, bueno, distinguido, sobresaliente, o sea, fuiste en orden creciente. Así es. Eso ya queda a criterio de ustedes tres. Así que tienen todo el tiempo para discutir y considerar qué calificación le quieran poner. No sé. Por ahí tenemos distinta formación cada una. Puede. No sé. A mí me pareció muy puede ser por completa. mayoría o unanimidad, así que... Sí, Para mí es una tesis que me pareció muy completa. Sí. Le voy a poner el video porque queda mal, si no. Bueno, yo desde mi óptica, a mí me pareció completa, me pareció, como les dije ahí, la tesis que abre, y que obviamente quedaron muchas puertas abiertas, que creo que las discutimos todas ahora, o unas cuantas, pero bueno, básicamente la mayor de mis dudas era esa de las dos cepas, que ella más o menos la respondió ahí, así que yo iría por la máxima calificación.